¿Cómo están? Es un placer poder entregarles el primer módulo, en realidad una cápsula del primer módulo de 15 minutos de lo que es la materia de preparación y evaluación de proyectos en su tema número 1. Esta presentación ha sido preparada para los alumnos de la materia de preparación y evaluación de proyectos de la carrera de Ingeniería Comercial, Ingeniería Financiera y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Simón, basadas en mi libro Formulación y Evaluación de Proyectos, publicado en 2016. En este tema número 1 vamos a hablar de la introducción a la preparación y evaluación de proyectos. El objetivo de esta unidad es el de proporcionar los elementos teóricos que le permitan analizar al alumno el concepto de proyecto, identificar las razones por las cuales surgen los mismos en la economía. El contenido propuesto para este módulo es el proyecto, tipos de proyectos, origen e identificación de los proyectos, etapas del proyecto, el proceso de preparación de proyectos, estructura y contenido del estudio del proyecto. ¿Qué es la preparación y evaluación de proyectos? La preparación y evaluación de proyectos es un proceso que recolecta, sistematiza un conjunto de variables sociales, técnicas, financieras y socioeconómicas, de manera que permitan juzgar cuantitativa y cualitativamente las distintas posibilidades de invertir recursos financieros en la opción más favorable para resolver lógicamente un problema vigente. Los beneficios de un proyecto podrán ser de carácter social o económico, o la combinación de ambos. Algunos conceptos de proyecto. Para Nasir Sapag-Chain y Reinaldo Sapag-Chain, un proyecto no es ni más ni menos que la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad humana. Cualquiera sea la idea que se pretenda realizar, cualquiera sea la inversión, cualquiera la metodología o la tecnología a aplicar, conlleva necesariamente la búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a resolver las necesidades de las personas humanas en todos sus alcances: alimentación, salud, educación, vivienda, religión, defensa, política, cultura, etc. Para Fontaine, para el economista, un proyecto es la fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos de tiempo. Para el financista, el proyecto es el origen de un flujo de fondos provenientes de ingresos y egresos de caja. En cambio, para Naciones Unidas, el proyecto de inversión es un conjunto de antecedentes que permiten juzgar las ventajas y desventajas que presenta la asignación de recursos a las unidades productoras donde serán transformadas en bienes y servicios. En cambio, para el Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales, el plan prospectivo de la unidad de acción capaz de materializar algún aspecto del desarrollo económico-social. Esto es el proyecto, y esto implica, desde el punto de vista económico, proponer la producción de algún bien o prestación de algún servicio con el empleo de ciertas técnicas con miras a obtener un determinado resultado, ventaja económica o social. Para nosotros, el concepto de proyecto es un conjunto coherente e integral de actividades tendientes a alcanzar objetivos que contribuyen a la solución de problemas determinados a través de la inversión y el uso de insumos, tecnología y fuerza de trabajo para transformarlos mediante un proceso productivo en bienes de consumo o bienes finales, de manera que esta acción permita generar beneficios económicos y sociales.
En resumen, ¿qué es el proyecto? El proyecto es el uso de insumos en un conjunto de actividades que generan ciertos productos o servicios, los cuales contribuyen al logro de determinados objetivos. Y en síntesis, un proyecto es la entrada de insumos a través de un proceso de producción. Estos son transformados para generar productos o servicios. Características de los proyectos. Tiene un punto de inicio y un punto final en el tiempo. Para llevarlos a cabo se requieren del concurso de actividades ejecutadas de manera ordenada con una combinación de recursos humanos, materiales y financieros. Tiene objetivos y metas específicas, tamaño, localización y ámbito de acción bien definidos. No es repetitivo, ya que implica un esfuerzo único en el tiempo. ¿Cuáles son los tipos de proyectos existentes? Según el objetivo o la finalidad del estudio, medir la rentabilidad de un proyecto, medir la rentabilidad de recursos invertidos, medir la capacidad del propio proyecto para sus compromisos de pago. Según la finalidad u objetivo de la inversión, proyectos nuevos o proyectos de continuidad de alguna empresa o de algún emprendimiento. Según el ente promotor o patrocinante, pueden ser proyectos públicos, privados o mixtos. Según la cobertura espacial, pueden ser locales, municipales, regionales, nacionales e internacionales. Según el producto a obtener, de producción de bienes, de producción de servicios. Según los sectores de la economía, proyectos del sector primario, sector secundario, sector terciario. Aquí hay una interesante diferencia entre los proyectos de inversión privados y públicos. Siempre pensamos que un proyecto de inversión pública es totalmente diferente de un proyecto de inversión privada. Sin embargo, vamos a ver que apenas de todas las variables tienen una diferencia, un proyecto privado y un proyecto público. En ambos casos, el objetivo de un proyecto privado es generar bienes para el mercado bajo un enfoque microeconómico. En cambio, para un proyecto público es generar bienes públicos bajo un enfoque macroeconómico. Las inversiones y los costos son exactamente iguales y para ambos proyectos las inversiones se realizan en edificios, maquinaria y equipo y capital de trabajo. Los costos son costos fijos y costos variables. La gran diferencia está entre los ingresos. Los ingresos que se generan en un proyecto de inversión privada se lo realiza a través de la venta del producto o de los subproductos. En cambio, los ingresos de una inversión pública se pueden ver a través del valor incremental que genera el proyecto. Es decir, la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto. Así se miden los beneficios o los ingresos que se generan. Los beneficios en un caso son beneficios financieros y en otro caso beneficios económicos y sociales. La evaluación es exactamente igual, la evaluación de la rentabilidad económica a través de los indicadores clásicos del BAN, TIR, razón, beneficio, costo. Y en la evaluación pública o de un proyecto de inversión pública, la evaluación de rentabilidad socioeconómica a través de los mismos indicadores, BAN, TIR, razón, beneficio, costo. ¿Cómo surge un proyecto? Todo proyecto surge de un problema y eventualmente también surge de una potencialidad. Un proyecto nace como la posible solución a un problema o necesidad humana. Dado que los proyectos surgen como una respuesta a un problema,
necesidad u oportunidad, estos deben ser identificados claramente. Es importante desde un principio no confundir. Los problemas no pueden definirse como carencia de algo. Los problemas no son faltas, ausencias o carencias. Generalmente siempre se acostumbra a ver los problemas negando una solución. Por ejemplo, falta de semillas mejoradas. Quiere decir que no hay semillas mejoradas, pero ese no es un problema. El problema seguramente va a ser la baja productividad de un determinado rubro de producción. Y la solución, precisamente, una de tantas soluciones será introducir semillas mejoradas, pero ese será el objetivo, no es el problema. Entonces es importante desde un principio nunca definir los problemas como faltas o carencias. ¿Qué relación existe entre un plan, programa y proyecto? Un proyecto constituye la parte más pequeña de un plan cuya actividad puede formularse, evaluarse y efectuarse como una unidad independiente. En cambio, un programa constituye un conjunto coordinado de acciones dispuestas a emprender con vista al acrecentamiento del potencial de la producción de cada sector económico. Y un plan constituye un conjunto de disposiciones destinadas a permitir a la economía de un país o de una región el que pueda alcanzar con el concurso de cierto tiempo los objetivos del crecimiento y el desarrollo esperados. Entonces, hemos visto cómo los proyectos nacen, de dónde surgen los proyectos y ahora vamos a entrar a ver el ciclo de vida de los proyectos. ¿Qué es el ciclo de vida de los proyectos? Es el conjunto de etapas en orden cronológico desde su concepción hasta su finalización. La transformación de una idea para resolver un problema hasta la puesta en marcha o implementación de la solución a dicho problema es lo que se denomina el ciclo de vida del proyecto. Cada una de las etapas de esta transformación requiere de recursos humanos, materiales, financieros, de información, etcétera, que van agregados a valores o ideas. Si bien en cierto proceso que adquiera en la práctica matices diferentes, a cada caso es posible visualizar características que permitan una cierta generalización del mencionado proceso de transformación. Entonces, un proyecto a través del tiempo está compuesto por fases. Existen tres fases fundamentales: preinversión, inversión y operación o funcionamiento. Las fases de la etapa de preinversión son el estudio preliminar o el perfil, el estudio de prefactibilidad o anteproyecto y el estudio de factibilidad, anteproyecto definitivo. La inversión, por su parte, conlleva el estudio definitivo o ingeniería del proyecto, la ejecución del proyecto y la puesta en marcha del proyecto. Y la operación y funcionamiento tiene que ver con la operación normal, análisis de los resultados del proyecto. Es importante ver que a medida en que se profundizan los estudios, se va a lograr una menor incertidumbre. Sin embargo, es importante también manifestar que a una mayor profundización de los estudios, los costos son mucho más elevados. Entonces empezamos de la idea, el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad y el diseño. Hasta aquí vamos a presentar la primera cápsula del primer módulo, que es el tema número 1, y estaremos con la segunda cápsula para poder brindarles a todos ustedes.